Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo, la hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 2 de julio de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El más grande ridículo en la historia de la Policía Universal lo dio Colombia con la fuga de Santrich. Es el único ciego que se le puede fugar a una policía. Eso no existe. Y una policía que además se lo lleva para la frontera, donde están sus cómplices, donde están sus amigos, donde estaba todo preparado para la fuga. El único que no se dio cuenta fue el gobierno nacional, que hizo el más grande ridículo en la historia universal de la policía. Que es que la UNP era para protegerlo para cuidarlo y desde luego para impedir su fuga porque estaba solicitado por la Corte Suprema de Justicia. Pero esto es un complot entre la JEP, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y obviamente el montaje que hizo Santos poniendo por miembros de la UNP guerrilleros de las FARC, para que cuiden a guerrilleros de las FARC. Un ridículo como este no existía. Y Santrich se fue porque vio que lo iban a condenar y porque seguía pendiente la solicitud de los Estados Unidos de extradición. Y ahora, ¿qué le vamos a decir a los Estados Unidos y al mundo? Es que se voló un ciego. Se le voló a la policía colombiana. Pero por favor, esto no tiene antecedentes en la historia del país. Este es un melodrama que venía desde tiempo atrás, con las decisiones de la JEP, con las decisiones del Consejo de Estado, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional. Todo el Poder Judicial estaba amparando a Santrich para que esto tuviera el desenlace que tuvo. Y la Unidad Nacional de Protección, que tiene dos partes. Una, la parte seria que cuida a la gente y otra, la parte que cuida a los guerrilleros con guerrilleros entrenados por el gobierno nacional. De manera pues que los entrenaron para que se quedaran dormidos mientras Santrich se iba. Y entonces dice, no, es que nos quedamos dormidos. Y por la mañana cuando fuimos a despertarlo, no contestaba. Vaya. Y el presidente Duque, en lugar de aceptar la ingenuidad del gobierno nacional, que permite que además, porque eso se sabía, que Santrich se iba para la frontera, además se fue para la frontera, se fue para el sitio donde están todos los demás, donde está Márquez, donde está Romaña, donde están todos los bandidos, el Paisa, todos los bandidos esperando a Santrich. Bueno, pero no nos dimos cuenta, no lo notamos. El más grande ridículo en la historia universal de la policía. Policía, dicho sea de paso, la Policía Nacional no tuvo nada que ver. La habían marginado de todo este asunto para que a Santrich lo cuidaran guerrilleros de las FARC. Vaya. La bronca con el glifosato. Estaremos muy pronto conversando con el doctor Schlesinger sobre este tema, porque la bronca que se armó con el glifosato, ahí sale Petro, el que no estuvo en la toma del Palacio de Justicia porque andaba preso, sale diciendo que el glifosato es un crimen. ¿No saben que con glifosato se fumigan los cafetales, los cañauzales, todos los cultivos en Colombia y en el mundo? Y desde luego mata la maleza, como mata la coca, que es maleza. La carretera al llano.
Hoy hablaremos con el doctor Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura, para que nos diga al fin cuándo cree él que habrá carretera al llano, porque él dijo en algún momento que 3 meses. El doctor José Félix Laforí, que es un hombre bien informado, ingeniero, dice que en un mes está eso despejado. La Sociedad Colombiana de Ingenieros dice que en 6 meses tiene diagnóstico. Al fin, uno tiene que saber para qué se prepara, con qué dimensión se prepara, con qué perspectiva se prepara. Pero no tenemos ni idea, esperamos que el doctor Manuel Felipe Gutiérrez nos lo diga. Paralizada la contratación por elecciones. Entramos en un periodo de 4 meses en los que el Estado no puede contratar. ¿Eso finalmente es útil? ¿Esa es una medida positiva? ¿O un país paralizado como este, que ha tenido como única fuente de crecimiento económico la contratación pública, le paran la contratación pública 4 meses? Bueno, habrá que ver esto cómo funciona. Terminaron las reuniones del Grupo de los 20 y la Asamblea de la OEA. En la reunión del Grupo de los 20 hay muchas cosas para destacar, algunas más o menos anecdóticas, como que Ivanka Trump actuó como jefe de Estado y haciendo corte y hablando con los jefes de Estado de Francia, de Inglaterra, con la directora del Fondo Monetario Internacional, que le puso muy mala cara a la señora Lagarde. Pero en fin, eso es anecdótico. Lo cierto es que hubo conversaciones históricas entre Trump y Xi Jinping que dejaron abiertas las puertas definitivamente para un acuerdo comercial con China. Las bolsas del mundo explotaron, se subieron todas llenas de confianza en que esto termina, porque esa fue una jugada diplomática de Trump en grande escala, como la que dio también saliendo de la reunión y yéndose para Corea del Norte, para los límites entre las dos Coreas, pasando el límite, primer presidente de los Estados Unidos en ejercicio que entra a Corea del Norte, invitado por Kim Jong-un. Entonces son dos golpes diplomáticos de Trump indiscutibles, indiscutibles. Y terminó la asamblea de la OEA. Y de la asamblea de la OEA tenemos para destacar que Colombia se quedó sin representante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque fue derrotada la candidatura de Eber Bustamante, como tenía que ser derrotada. Y íbamos para allá y nos quedamos sin representante en la Comisión Interamericana. Puro capricho del señor canciller de la República. Ah, no, es que el presidente me dijo, no, presidente me dijo, no, asuma la responsabilidad, doctor Carlos Holmes Trujillo, de haber presentado como candidato una persona que usted sabe muy bien no podía ser candidato a esa comisión. Y nos derrotaron y perdimos esa plaza, y eso es de una gravedad extraordinaria. ¿Qué más pasó? Hablaremos pronto con la persona con que habíamos hablado para que nos contara los entretelones de la reunión de la OEA en Medellín. Estados Unidos congela bienes de Nicolásito Maduro. Hay un aumento muy preocupante del desempleo en Colombia, pero muy preocupante. El desempleo subió en una enorme proporción, casi un 1%, entre el año pasado y este año, exactamente comparables un periodo y otro, y el desempleo juvenil es una tragedia. 3.400.000 jóvenes en Colombia no tienen empleo. El empleo juvenil es del 19%, cuando el desempleo general es del 11 o del 10,5%, según cómo se mire. El desempleo juvenil es del 19%. Y entonces se preguntan por qué los jóvenes no creen en el gobierno, no creen en nada, no tienen fe en nada, porque están extraditados de un país que no está creciendo, un país que no tiene una economía disparada como debiera estar esta economía. Ese es el problema nacional. Un coronel efectivo del ejército acompañando a Gárgola, un bandido, narcotraficante,
es una vergüenza para el ejército y para la nación. Tenemos otro alcalde para Cartagena, el 7º en 5 años. Uno no sabe Cartagena cómo se mantiene, y Cartagena cómo progresa, y Cartagena cómo sigue siendo un punto de llegada de tantos turistas como los que quieren visitarla, la joya de la corona de la colonia española, de las fortificaciones españolas, la ciudad más bella de América probablemente, pero no tiene alcaldes. Cayó Guacharaco, un bandido espantoso. Hay que felicitar a las fuerzas militares. Vamos a ver si a Guacharaco lo reemplazan y lo reemplazan pronto, pero fue un golpe muy importante de la fuerza militar contra el narcotráfico. Tuvimos en la fiesta del joropo en Villavicencio, lo mismo que tuvimos el San Juan en Neiva, tuvimos fiestas en todas partes en el país. Lo de Villavicencio fue lamentable. El señor ministro Restrepo armó una jornada de visita, una caravana para ir a las fiestas del joropo. No fue nadie. No sabemos si el ministro fue, pero si fue, fue solo. Fue un verdadero desastre lo de Villavicencio. Y nos volvemos a preguntar, ¿esto por cuánto tiempo será? En Venezuela torturaron hasta la muerte al capitán de corbeta Rafael Acosta. El grupo de Lima protesta. Antonio Guterres, el secretario de la ONU, pide investigación independiente y Diosdado Cabello le dice, claro, estoy de acuerdo, venga y hagan la investigación independiente. Todos sabemos quién asesinó al señor capitán de corbeta Rafael Acosta en Venezuela. Nuevo ataque al oleoducto Cañolimón-Coveñas en Arauquita. Y van 20, ya ni los mencionan. Ya para qué, ya como que no es noticia. Lo siguen atacando cada vez que le da la gana. Porque hay una disminución de las operaciones militares, eso es la verdad. No sé si a los militares los tengan a todos erradicando coca o qué diablos, pero hacen lo que les da la gana en esa frontera los narcos. Bogotá está ahora en manos de los rompevidrios. Esta es una noticia muy preocupante para la seguridad de la nación y seguro esto se propaga por todas partes. Unos salvajes llegan a un carro, lo atacan por un lado, lo atacan por el otro, le rompen los vidrios y se roban lo que la gente tiene. Pero vaya que aparezca alguien que los enfrente y que dé de baja a un bandido de estos o que lo hiera, para que sepa lo que le va a pasar. Aquí se nos olvidó el principio de la legítima defensa y estos salvajes saben que nadie les va a hacer nada. Primero porque la gente se muere de miedo, pero el que pudiera reaccionar no reacciona por temor a los jueces. Le tienen terror a los jueces. Aquí estamos en el mundo de los bandidos. Vino la Comisión Internacional de Juristas para respaldar a la JEP. Y la pregunta es, ¿quién es esa Comisión Internacional de Juristas? Porque la Comisión Colombiana la conocemos, la del señor Gallón, los mamertos que desde luego respaldan a los mamertos. Ellos son, mi Dios los cría y ellos se juntan. Se dieron inmensas manifestaciones de protesta en Hong Kong este 1 de julio. Panamá es el Singapur de América Latina. Tiene un crecimiento que duplica el crecimiento promedio de la región. Y quedó en manos de un socialdemócrata miembro de la Internacional Socialista. En suma, quedó en manos de un socialista. Entonces vamos a ver si se mantiene ese milagro panameño. Panamá ha crecido mucho más que cualquier otro país. Dicen, pero las desigualdades terribles. Claro, las estadísticas pueden con todo. Hay unos grupos indígenas que no han sido
incorporados a la civilización y que tienen unos niveles de pobreza terribles. Entonces, las desigualdades son pavorosas en Panamá. A nombre de la búsqueda de la igualdad pueden arruinar un gran crecimiento económico que termina manifestándose de esta manera. La pobreza en Panamá era del 22%, bajó al 13% la pobreza en Panamá. Ese es el combate real contra la desigualdad. Vamos a ver pues qué hace don Ñito Cortizo. El ejército se incautó de 3 toneladas de cocaína del ELN en el Catotombo. Eso estaba valorado en precios internos en 12.000 millones de pesos que le iban a entrar a los narcotraficantes en el Catatumbo. Hay que aplaudir al ejército por ese éxito. También logró la incautación de 58.000 galones de gasolina. Óigame pues lo que tenían, 58.000 galones de gasolina. Las amenazas contra Tecillo. Colombia perdió, hablaremos de eso en nuestro segmento deportivo, jugando sin brío, sin fuerza, sin fe. Es el reflejo del país. Uno no puede pedir que un país como este, que es un país melancólico, entristecido, como lo reflejan las encuestas y como lo decimos en nuestra nota hoy en Las Dos Orillas, que los invitamos a que nos lean en Las Dos Orillas. Estamos hablando precisamente de ese fenómeno. Perdimos, pero perdedores. Hoy somos un país perdedor, un país entristecido, un país que no cree en nada. Lo dicen las encuestas. Esta no es una opinión nuestra. Casi el 80% de los colombianos ve negro el porvenir y está pesimista con respecto a Colombia. Y entonces ahora amenazamos a Tecillo. Hace 25 años asesinaron a ese gran señor, a ese caballero del fútbol que fue Andrés Escobar. ¿Por qué? Porque unos bandidos que habían apostado y habían perdido en las apuestas fueron y lo mataron porque metió un autogol. Entonces ahora la emprenden contra Tecillo, curiosamente, en el momento en que se autorizan otra vez las apuestas en Colombia. Las apuestas en el deporte son una maldición. El deporte debe ser deporte y no ocasión para apuestas. Ojo con eso, ojo. Paro nacional panelero. Los paneleros están iracundos, tienen razón, están importando azúcar, están importando etanol y sobre todo azúcar y etanol de mala calidad. Porque pues uno tendría que aceptar si son de buena calidad y compiten de igual a igual con nuestros productos, eso es una cosa. Pero azúcar es de mala calidad, etanol de mala calidad, que no sirve para combatir los problemas del medio ambiente, están llegando a Colombia y los paneleros están indignados. Solicitud de asilo de la princesa Aya de Jordania, esposa del jeque de Dubái Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Pobre princesa, donde llegue a caer en manos de esos jeques. Le está pidiendo asilo a Alemania o al Reino Unido. Multitudinarias honras fúnebres al salvadoreño que se ahogó con su hijita de 2 años tratando de cruzar el río Bravo. Ya hemos dicho, nadie se pregunta por qué. ¿Por qué ese padre salió desesperado con su hijita de 2 años del Salvador? Eso se llama pobreza, inseguridad, gobiernos socialistas. Japón reinicia la salvaje cacería de ballenas. Los japoneses más salvajes que cualquiera en el mundo. ¿Qué sentido tiene eso? Pesca comercial de las ballenas. ¿Será que el Japón lo necesita para su desarrollo económico? Un carrobomba talibán en Kabul mató 6 personas e hirió a muchos, entre ellas a 50 niños. Los talibanes en acción. Irán sobrepasó los límites de enriquecimiento de uranio, dice la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU. ¿Y qué pasa? Nada. Y la policía francesa
lanza gases lacrimógenos en la cara de activistas ambientales. La policía francesa, ay de que la policía colombiana hiciera una cosa parecida. Y hoy en la historia, la batalla de Marston Moor en 1644, en la guerra entre el Parlamento y la monarquía en Inglaterra. Primera gran derrota de la monarquía a manos de Fairfax, el Lord parlamentario, y de Cromwell, que sería finalmente el que se alzaría con el poder, que sería un héroe, enterrado con todos los honores en la gran catedral londinense, para después ser deshonrado. Lo sacaron de la tumba para ahorcarlo, desde luego simbólicamente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Cuando le preguntaban si iba a indemnizar a las víctimas y contestaba quizás, 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 recordando esta canción que interpreta Nat King Cole, una canción famosa de Osvaldo Farrés. Quizás, quizás, quizás. Saludemos con esa canción La Mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad, muy buenos días. Para nadie es una sorpresa que el narcoguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, hubiera escapado para enmontarse y así huir de la justicia. Eso era algo previsible, que al parecer los únicos que no quisieron entender fueron los señores de la JEP, que terminó por ayudar con la libertad al conceder la garantía de no extradición en contra de Santrich. El Consejo de Estado, que dio una nueva línea jurisprudencial en la que se indica que Santrich sí era congresista pese a no haber tomado posesión y juramento ante el Congreso de la República. A la Corte Suprema de Justicia, que ratificó que se trataba de un aforado. A la Corte Constitucional, que definió que era la Corte Suprema la que debía definir la situación jurídica de Santrich. Santrich, pues, está en estos momentos fuera del radar de las autoridades, que se enteraron que no estaba en la zona veredal de Tierra Grata en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, pues los guerrilleros que hacían parte de su esquema de seguridad y que pertenecen a la Unidad Nacional de Protección desde el domingo 30 de junio reportaron que Santrich los dejó abandonados. Habrá que señalar que el narcoguerrillero solicitado en extradición por los Estados Unidos por el delito de conspiración para ingresar 10 toneladas de coca a ese país tenía una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia el 9 de julio, audiencia que quedará en veremos, pues aún no aparece Santrich, y es que ingenuos son los que piensan que aparecerá el sujeto que se burló del país con la ayuda de la justicia colombiana. Esto dijo el presidente Iván Duque en medio de esta vergüenza nacional. Alias Jesús Santrich está solicitado en extradición por los delitos de narcotráfico, por hechos que ocurrieron después de la firma de los acuerdos. Segundo, tiene un llamado por parte de la Corte Suprema de Justicia a indagatoria, ahora en los primeros días de julio. Y ver que una persona con semejantes características abandona su esquema de seguridad, violando los protocolos de la UNP, violando los protocolos de seguridad de una ETCR, solamente muestra que su deseo es eludir la justicia. Por eso yo quiero ser absolutamente claro. Este gobierno es un gobierno que ha sido diáfano
en apoyar a las personas que genuinamente han dejado la violencia y están haciendo la transición a la reincorporación, pero seremos implacables con quienes estén en la reincidencia. Ahora los amigos de las FARC y del proceso de impunidad, esos que se lo pasan defendiendo lo indefendible, se quedaron sin discurso. Ya no pueden decir que queremos acabar con un proceso con el que ellos mismos, los terroristas, acabaron hace rato con su incumplimiento y episodios como este de Santrich, que no resulta nuevo, pues alias El Paisa, alias Iván Márquez, alias Romaña, por decir algunos, también están en la clandestinidad huyendo de su propia justicia, como lo es la JEP. Hay que ver el desespero de los amigos políticos de las FARC que siempre han defendido el proceso, rogando a Santrich para que aparezca, para que regrese y no los haga quedar mal. La ONU también ha rogado y elevado oraciones al cielo para que Santrich dé la cara a la opinión pública que ya no les cree nada. Razones como esta, donde un sujeto solicitado en extradición escapa con la complacencia de las Cortes, nos motivan a decir, como usted lo expresó en su debido momento, doctor Fernando, hay que hacer trizas el acuerdo de impunidad con las FARC. Esta es una burla que no podemos soportar y mucho menos tolerar los colombianos. Bueno, como conozco el tema muy de cerca y ustedes lo pueden imaginar, cuando una persona protegida por la Unidad Nacional de Protección va a viajar, tiene que expresarlo previamente y tiene que firmar formularios y tiene que decir para dónde va y cómo se va a desplazar con gente de la Unidad Nacional de Protección o no, qué es lo que va a pasar. Pues eso quiere decir que la Unidad Nacional de Protección sabía que Santrich se iba con sus cómplices, es decir, con guerrilleros, que son miembros de la Unidad Nacional de Protección, hechos o disciplinados, formados por la Policía de Colombia en unos entrenamientos que le permitieron que el gobierno de Colombia cometiera o incurriera en este oso universal. Esto es el más grande ridículo en la historia. De manera que, señor presidente, con todo respeto, usted ha debido ser implacable desde mucho antes y cuando sabía que, porque tenía que saberlo, que Santrich se iba para la frontera, que se fuera con los guerrilleros, pero poner sobre aviso a la policía. No la puso sobre aviso y es la única policía del mundo a la que se le fuga un ciego. Eso sí no tiene antecedente ninguno. Y entonces está con los demás, con el Paisa, con Romaña, con Márquez, con todos los bandidos de las FARC que se están reuniendo otra vez donde más les gusta, que es en Venezuela o en la frontera con Venezuela, para atacar a Colombia y para decir que aquí no hay posconflicto de nada. Estamos en la mitad de una guerra implacable y la fuga de Santrich lo pone de manifiesto. Entonces vaya, explíquele al gobierno de los Estados Unidos cómo una persona buscada por las Cortes de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico se les fuga y se les fuga en las narices. Esto es el más grande ridículo que ha hecho la policía de ningún país del mundo en ningún momento de la historia. Se les fugó un ciego en la frontera donde están sus cómplices y donde están sus amigos. Esto no tiene antecedentes. Entonces, las Cortes, claro, las Cortes abrieron el camino, pero el acto último de la fuga, por Dios, esto sí es un ridículo sin precedentes. Cristina Londoño. Javi, muy buenos días a todos. Bueno, aquí en Estados Unidos definitivamente los titulares están en torno al post-debate de los candidatos demócratas. Tenemos ya las últimas encuestas que muestran lo que vimos la semana pasada, vimos a un ex vicepresidente Biden bastante nervioso, que había dicho que no se iba a pelear con nadie, que él iba a actuar presidenciable, que no iba a enlodarse con los demás precandidatos demócratas, pero tenemos que decirlo que la senadora de California, Kamala Harris, logró sacar de quicio, hablándole de su récord del pasado, de una vez en que trabajó con racistas hacía muchísimas décadas. Biden ha podido mantener su postura, no era necesario, pero la senadora nuevamente lo saca de quicio y ha recibido el mayor aumento en intención de voto, según dicen las encuestas. Biden sigue a la cabeza, pero ahora Kamala Harris está empatada con Elizabeth Warren,
que es la que le está quitando puntos a Bernie Sanders. Ellos dos, Elizabeth Warren y Bernie Sanders, son los candidatos más progresistas o de izquierda. Ellos son los que están hablando de salud universal para todo el mundo, cuidados de salud universal, educación universal gratis, obviamente con unos planes en que dicen que pagarían disparando los impuestos del país. Incluso Bernie Sanders reconoció que la clase media pagaría muchísimos más impuestos. Otros ganadores de estos debates, según pudimos ver, estábamos allá adentro, pues claramente el idioma español, además de tener una pregunta en español hecha por José Díaz Dalarte, el presentador de Telemundo, pues varios de los candidatos hablaron en español. Uno de ellos, Beto O'Rourke, excongresista de Texas, empezó dando su testimonio en español, hablando de la necesidad de una reforma migratoria, pero a Beto definitivamente no le fue nada bien. Muchos dicen que podría haber sido el principio del fin de su campaña. Estaba un poco nervioso y bastante disperso. Cory Booker, senador de Nueva Jersey, habló también en español, y el que menos habló español, una que otra palabra, fue el único hispano de la contienda, Julián Castro, que fue secretario de Vivienda durante el gobierno de Obama. Habló en español y bueno, a él le fue bastante bien sus propuestas de fondo. Y bueno, ¿qué preocupación les puedo mencionar? En un momento les preguntaron los moderadores a los candidatos que si quiénes estarían dispuestos a pagarle cuidado médico a los indocumentados. Todos alzaron la mano. Una respuesta que está generando grandísima preocupación, incluso dentro de prominentes demócratas que me han dicho que esta es una cosa, pues que esto les puede lograr muchísimos votos en la llamada pre-campaña, que es la de ahora, en que hay más de 25 candidatos, se están peleando por el corazón del partido, pero en el momento de llegar a una campaña general en que tienen que pelear por el voto de los independientes, por el voto del centro del país, pues van a tener muchísimo más problemas, porque ninguno habló de debido proceso para los indocumentados. Son propuestas de brazos abiertos, casi que de fronteras abiertas, y esto pues va a preocupar muchísimo una vez se llegue a la contienda general. Pero esa contienda general todavía no llega, estamos en la contienda demócrata, y bueno, vamos a ver qué pasa. El presidente Trump siguiendo el debate paso a paso, tuiteando, criticando lo que estaban diciendo, especialmente lo que les digo, estas propuestas sobre inmigración que tienen la intención de conquistar el voto latino. Lo que sí queda claro es que para los demócratas el voto latino, el voto de los hispanos, es crucial en esta contienda. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy bien. Populismo en los Estados Unidos en gran escala. Entonces se impone educación gratuita para todos, techo para todos, trabajo para todos. ¿Y con qué? ¿Con qué? Eso nadie se preocupa por el tema. Bernie Sanders tuvo por lo menos el decoro de decir que eso era aumentándole los impuestos a la clase media de los Estados Unidos, que en últimas es la que elige presidente. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Más de 337,000 empleos se han perdido en un año. O mejor aún, hay 337,000 personas más que están desocupadas que hace un año. Y es que las cifras de desempleo siguen al alza según el último reporte que entregó el DANE el pasado viernes. Así las cosas, el desempleo en el país se sitúa en este momento en 10,5%, pero ojo, porque en las principales cabeceras municipales el desempleo alcanza ya el 11,2%. Y es que se registran cifras de desempleo muy elevadas en ciudades como Quibdó, en donde la cifra alcanza el 19,7% de desempleo, o en ciudades como Valledupar, en donde esa cifra es del 16,7%. En la mismísima Ibagué, la cifra
pues es del 16,6%, ubicándola como la tercera ciudad con mayor desempleo en todo el país. Las ciudades que salen mejor paradas, según el DANE, son Cartagena, que tiene una tasa de desempleo del 8%, le sigue Barranquilla con una tasa de desempleo del 8,4%, y estas dos ciudades de la costa son seguidas por Pereira, que tiene una tasa de desempleo del 9,1%. Estas tres ciudades mantienen pues las cifras en un solo dígito. En lo que tiene que ver con los sectores, el que registra un mayor aumento en empleo en el último año es el de la construcción, en donde el empleo aumentó en 11,3%, y en el sector en el que más cayó el empleo es en el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Todo el sector agrícola pues registra una caída del 11% en las plazas de trabajo. El sector que sigue liderando el empleo en el país es el de comercio, hoteles y restaurantes, pues allí se ocupa el 27% de la población que se encuentra ocupada. Y decimos población que se encuentra ocupada porque cuando hablamos de las cifras de desempleo no hablamos solamente de quiénes son empleados y quiénes no lo son. Para que veamos cómo son las cosas y las pongamos en perspectiva, en realidad en nuestro país, según estas cifras del DANE, el 42% de las personas que se encuentran ocupadas son trabajadores por cuenta propia. Le sigue los obreros o los empleados particulares con un 40,9%, y sigue marcando, y aquí seguimos insistiendo en la hora de la verdad como lo hemos venido haciendo desde hace ya varios años, pues sigue marcando en estas cifras el trabajador sin remuneración, que suma el 3,6%. Entre tanto, pues hay que revisar también las cifras de los jóvenes. Los jóvenes están en una situación muy complicada en lo que tiene que ver con el desempleo, porque alcanza la cifra prácticamente el 19%, y estamos hablando de personas entre los 14 a los 28 años de edad, y es una cifra pues que alcanza ya el 19%. El desempleo juvenil en nuestro país se sitúa pues en esa cifra, una cifra también muy complicada, y hay que insistir pues en el caso de los jóvenes las cosas cambian un poco frente al total nacional. El 52% de ellos, de los que están ocupados, lo están como obreros o empleados particulares, mientras que hay un 32,9% que trabajan por cuenta propia. Así que si hablamos de empleo, formalmente empleo, pues no. Aquí estamos hablando en realidad de tasas de ocupación y de desocupación, pero de empleo formal, pues las cifras serían muchísimo más complicadas. Lo cierto es que el DANE reporta estas cifras de empleo y desempleo, pero en realidad pues es de ocupación y desocupación, y tenemos que registrar que el 10,5% de la población pues se encuentra desocupada, 11,2% si se tiene en cuenta solamente las cabeceras municipales, y 19%, prácticamente 19%, si se revisa únicamente la cifra de los jóvenes, aquel grupo comprendido entre los 14 y los 28 años. Así que cifras muy complicadas las que presenta el DANE, y a esto hay que seguirle la pista porque el empleo pues evidentemente es una preocupación de todos los colombianos. 3.400.000 jóvenes carecen de empleo y lo están pidiendo, porque las cifras de empleo hablan de las personas que están pidiendo empleo. Los que ya se cansaron y no piden empleo no están en la estadística. 3.400.000 jóvenes, es decir, el 19%, prácticamente el 20%. Y uno se pregunta por qué los jóvenes no creen en el presidente, ni en las instituciones, ni en nadie, porque le cerramos las puertas de la vida a la juventud, porque no estamos creciendo. Y usted habló de la caída en la agricultura, no habló de la caída en el empleo en la industria, que también es dramático. Y alguien se preguntaba, ¿cómo puede ser que esté subiendo el Producto Interno Bruto, el PIB, pero cayendo el empleo? Alguien se pregunta y nadie da una respuesta que satisfaga. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. En esta ocasión queremos resaltar los triunfos diplomáticos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana. El primero fue en una reunión paralela que se realizó entre Trump y su homólogo, el presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre del G20. Recordemos que esta se realizó en Osaka, en Japón, donde se acordaron reanudar las negociaciones comerciales entre ambos países.
El acuerdo al que llegaron Estados Unidos y China implica que nuevos impuestos están fuera de la mesa por ahora, pero Estados Unidos mantiene vigentes sus aranceles a productos chinos por el valor de $250.000 millones y China por su parte conserva sus gravámenes a importaciones estadounidenses por $110.000 millones. Además, y para tranquilidad de los usuarios de Huawei, el presidente de los Estados Unidos accedió y permitió que las empresas estadounidenses vendan productos a esa empresa, pues debemos recordar que Washington vetó este año la venta de componentes estadounidenses a esa tecnológica china. Además, Trump afirmó que el Departamento del Tesoro sostendrá en los próximos días una reunión para decidir si levanta definitivamente el veto a Huawei, ya que esta empresa está en una lista negra que les impide a las compañías estadounidenses proporcionar componentes originales sin aprobación del gobierno por sospechar que la firma china pudiera aprovechar estos sistemas para el espionaje mundial. El segundo triunfo de Donald Trump, que además es histórico y que no tiene precedentes, tiene que ver con el encuentro que sostuvo con el líder norcoreano Kim Jong-un. El encuentro se realizó en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, donde Trump llegó, estrechó la mano de Kim Jong-un, le pidió permiso al líder coreano y procedió a caminar por piso de ese país, siendo Trump el primer presidente de los Estados Unidos en la historia que visita el régimen de Pyongyang. Tras finalizar el encuentro, que duró unos 50 minutos, Trump anunció que ambos países comenzarán a celebrar reuniones de trabajo en las próximas 2 o 3 semanas sobre el proceso de desnuclearización y serán conversaciones lentas. Bueno, vamos a ver qué pasa con esas conversaciones y en un minuto estaremos con el señor viceministro de Infraestructura, el doctor Manuel Felipe Gutiérrez. El fútbol, el deporte, lo dejaremos para un poco más adelante. En Colombia son las 6 de la mañana, 43 minutos. Esta es la hora de la verdad.